Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Empiezo por agradecer a Javier y a Sonia por la invitación. Es un placer estar aquí y muchas gracias también a los copanelistas. El panel de hoy parte de una idea muy simple. En arbitrajes con el Estado, muchas veces la disputa no surge, digamos, al momento de firmarse el contrato, sino que surge mucho antes. Entonces vamos a estar hablando hoy de 3 puntos importantes. En primer lugar, la negociación de la cláusula arbitral, que muchas veces es ahí donde puede ser que surja el conflicto, cuando se copia, digamos, una cláusula arbitral que quizás fue estructurada para una realidad que posteriormente no se da. Muchas veces la disputa puede surgir posteriormente, digamos, durante la ejecución del contrato, cuando cambian ciertas circunstancias. Y posteriormente hay otro tema que una vez cuando ya existe el arbitraje, surgen temas como el tema de la transparencia, qué tanto tienen que los involucrados saber, digamos, y el público en general, de lo que sucede en un arbitraje con el Estado. Es en base a estos 3 temas que vamos a estar conversando el día de hoy con nuestros panelistas, a quien procedo a presentar. Nos acompaña el día de hoy Patricia Rodríguez Martín, es consejera jurídica en CIADI desde el 2021, está colegiada y basada en Madrid y antes de unirse al CIADI fue asociada en Allen & Overy y en Uría Menéndez. María Carolina Durán es Special Counsel en Baker Boots en Washington, tiene más de 15 años de experiencia representando inversionistas y estados en arbitrajes internacionales de inversión y arbitrajes comerciales complejos y de alto perfil relacionados con inversiones en múltiples sectores, incluyendo energía, minería, hidrocarburo, infraestructura, y está colegiada en Colombia y en Estados Unidos. Nos acompaña también Jorge Oviedo Álvarez, que es procurador director de Derecho Público en Costa Rica, en cuyas áreas de práctica se focalizan en litigio contencioso administrativo, jurisdicción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional Costarricense. Y nos acompaña también Alex Alonso, asociado senior en Freshfields en Madrid, colegiado en España y en Estados Unidos, cuenta con más de 10 años de experiencia representando a clientes en arbitrajes comerciales y de inversión en todos los principales sectores, con un especial foco en Latinoamérica. Damos entonces inicio a este panel y entonces vamos a comenzar hablando un poco de la estructura de la cláusula arbitral en contratos públicos. Y Patricia, tú como representante del CIADI, entiendo que el CIADI en breve va a publicar una nueva versión de las cláusulas modelos para contratos con el Estado y quisiéramos preguntarte si nos puedes comentar un poco cuáles son las principales novedades en este nuevo modelo de cláusula arbitral y cómo ha influido la experiencia en casos anteriores para su elaboración. Bienvenidos a todos. Gracias Analia por la pregunta y bueno, antes de contestar, muchísimas gracias Javier por la invitación al panel y a toda la organización del Open. Es mi primero, no será el último porque la verdad es que me ha encantado la originalidad y la puesta en escena es increíble. A tu pregunta, en efecto, el CIADI pues, ha estado durante los últimos meses revisando las cláusulas modelo y prevemos publicar una nueva versión antes de finales de año, junto con un proyecto paralelo que saldrá unos meses más tarde, en el cual hemos analizado todos los casos históricos de base contractual que hemos tenido en el CIADI, buscando precisamente las peculiaridades que tiene frente a lo que yo creo que la gente percibe y es el grueso de los casos que tenemos en el CIADI, que son casos donde el consentimiento se presta en un tratado. Pero para dar visibilidad de que hay otro 20% que tiene base contractual y de hecho que nuestros primeros casos fueron contractuales, incluso bueno, pues el convenio CIADI está pensado para que el consentimiento estuviera contenido en el contrato. Entonces, a raíz de eso, pues hemos analizado cláusulas, nuestras propias cláusulas, las cláusulas que han llevado, que han conducido a casos y cuáles son las problemáticas que se ha planteado, es decir, dónde ha habido mucho debate jurisdiccional. Entonces, me voy a centrar primero en la problemática que hemos visto, dónde son como las cláusulas que ha fallado, que ha dado lugar a debate y ver cómo algunas novedades pues, intentan atajar eso.
Sobre todo al principio de los casos, o sea, los primeros casos que tuvimos, había problemas porque muchas veces se incluían cláusulas muy poco claras, que es un cajón desastre, lo sé, pero me refiero a, se estipulaba el consentimiento de la disputa arbitraje CIADI. Entonces, el arbitraje CIADI, como acabo de decir, todo el mundo se imagina que es arbitraje bajo el convenio, pero hay que tener en cuenta que también es arbitraje bajo el mecanismo complementario. Entonces, la cláusula modelo pues, ha recogido esto que hemos visto en algunos casos y menciona expresamente el convenio y se hace una recomendación a tal efecto. Hubo muchos casos al principio también, esto se ve menos frecuentemente en la práctica hoy en día, donde se incorporaban cláusulas CIADIs por referencia a una legislación nacional. O sea, se sometía el contrato con el Estado a la legislación del país X, el que fuera, y esta legislación a su vez contenía, como equivalente a lo que contienen los tratados, una oferta arbitraje para determinado tipo de disputas. Entonces, se planteaba si por el mero hecho de someter el contrato a ese derecho aplicable, pues estabas incorporando por referencia todo eso. Y bueno, pues hubo unos cuantos casos en ese sentido que establecieron que la incorporación por referencia es válida, pero que tenía que ser clara. Entonces, pues otra de las recomendaciones es, por supuesto, incluir la cláusula arbitral expresamente en tu contrato. Luego, lo que sí vemos hoy en día, sobre todo que en las cláusulas arbitrales es algo a valorar, en los casos contractuales que tenemos, es que se intenta delimitar el tipo de disputa que se somete a arbitraje CIADI, ya sea, por ejemplo, el ejemplo más común que vemos es la distinción entre disputas tipo técnicas y jurídicas, o que se establece un foro distinto al CIADI cuando el monto en disputa es inferior a una cuantía determinada y por encima de esa misma cuantía se somete al arbitraje CIADI. Pero la cláusula regula muy poco, de manera muy clara, pues cierta problemática a la que se puede dar lugar. Por ejemplo, a la hora de calcular el monto en disputa tienes en cuenta el monto que te reclama el Estado en una reconvención. Eso no se aclara y luego pues, da lugar a mucho debate. Entonces, alguna de esas cosas no las ataja porque al final no nos compete nosotros como institución, pero en la medida de lo posible, pues la cláusula revisada del CIADI lo que hace es simplificar muchísimo el sometimiento al CIADI, es una cláusula sencilla y en la que sí incluimos como alternativa, y eso es una peculiaridad del CIADI, que en caso, o sea, estos contratos, lo que sí se prevé que estos contratos de inversión tienen una duración muy larga muchas veces y lo que se puede dar es que, y esto ha habido varios casos en ese sentido, que al momento de firmar el contrato cumples con los requisitos jurisdiccionales del CIADI, pero a lo largo de la vida del contrato dejas de cumplirlos. Por ejemplo, el Estado deja de ser parte contratante del CIADI. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pierdes. Entonces, como lenguaje alternativo hemos incluido, es una de las principales novedades en términos de consentimiento, una variante que es en caso de que llegado el momento de la presentación de la solicitud no se cumplan los requisitos jurisdiccionales, haber prestado previamente el consentimiento al momento de la negociación al mecanismo complementario. Entonces, esas son como las principales reformas y problemáticas que hemos visto en cuanto a consentimiento. Luego, hay otras que me parece muy relevante o sea, un poco traer aquí a colación y son, o sea, como saben, el convenio CIADI establece en el artículo 25 una serie de requisitos jurisdiccionales peculiares. Para los que no están familiarizados con el arbitraje CIADI, tiene que ser una disputa relativa a una inversión entre un nacional de un Estado contratante contra otro Estado contratante. O sea, hay un requisito de nacionalidad, de inversión de nacionalidad y que el Estado contratante. Lo que pasa es que el Estado contratante muchas veces no es quien firma el contrato, es una división política, un ente estatal. Y entonces, esto no son problemas que hemos visto en las cláusulas arbitrales, pero sí recomendaciones que vamos a hacer a las partes para que estipulen cosas adicionales que evitan debates jurisdiccionales. Por ejemplo, definir previamente que se considera que la inversión que está siendo regulada por el contrato va a calificar como una inversión protegida para el convenio CIADI. Estipular expresamente que el inversor va a tener la consideración nacional del Estado, que la entidad local a través de la cual se estructura la inversión se considera que está controlada y definir qué se debe entender por control, que todos los que hemos hecho caso CIADI sabemos que esto da lugar a cientos de páginas de intercambio. O incluso aclarar en el propio contrato que el Estado ha prestado su consentimiento previamente para que esa entidad, o la provincia o la entidad pública o lo que fuera, tiene el consentimiento para, legitimación activa o pasiva para participar en el arbitraje CIADI. Entonces, son cláusulas adicionales que esperamos que tiendan a contribuir a la eficiencia y a reducir la duración del procedimiento y ensalzarse en este tipo de debates.
Sin duda lo hará, Patricia. Muchas gracias por compartir estas actualizaciones. Y esto lleva a una pregunta también importante. Justamente muchas veces las cláusulas arbitrales parecen muy razonables cuando se redactan, pero obviamente el problema surge posteriormente cuando se trata de aplicar la cláusula arbitral. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el error más común en la redacción y negociación de estas cláusulas arbitrales en contratos públicos? ¿Y qué consecuencias prácticas tiene ese error cuando surge la disputa? Jorge, quizás nos Sí, puedas comentar gracias, al Analia. respecto. Bueno, nuevamente también de mi parte, muchas gracias por la invitación. Es de verdad un honor poder compartir con ustedes y con el panel del cual realmente he aprendido mucho en medio de los intercambios por correo electrónico. Bueno, yo quiero ser muy puntual y quiero empezar tal vez con una metáfora, porque lo que voy a hablar propiamente es del arbitraje comercial con el Estado en Costa Rica. Eso es básicamente donde me circunscribo en la experiencia. Y de pronto pensando en una metáfora para explicar esto, lo voy a decir así. El arbitraje en Costa Rica básicamente es como ese invitado que viene a la mesa, que trae el buen vino, pero que realmente el anfitrión no está muy seguro que lo quiere tener en casa, y de repente no solamente lo invita con reticencia, lo hace sentarse en la mesa con reticencia, sino que sirve el vino que ha traído este invitado, y una vez que ha servido el vino, le ha dicho al invitado que no queda para él. Y de pronto aparece alguien que invita a esta persona a llegar a la cocina y después le muestra la puerta de atrás. Voy a explicar la metáfora. Básicamente es que el arbitraje en Costa Rica, yo he visto 3 problemas puntuales. El primer problema es la falta de verificación sobre si la administración contratante está realmente autorizada para firmar la cláusula arbitral. De pronto en Costa Rica todavía existe cierta resistencia al formalismo administrativo. No es que exista un divorcio entre la ley arbitral y la ley de contratación pública, pero sin embargo sí existe todavía reticencia de alguna manera de parte de los jueces de la jurisdicción contenciosa y por supuesto incluso de todo el aparato administrativo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que no se verifica si existe una autorización realmente para firmar esa cláusula arbitral o si se ha necesitado que ciertos cargos públicos también la firmen. Entonces, de pronto, una vez que empiezan las disputas, la administración le pide a la abogacía del Estado que objete. Y bueno, aquí tengo que decirlo, pues nosotros tenemos que objetar porque somos mandatarios. Y ahí empiezan disputas muy amargas porque tienen que ver incluso con la confianza legítima. O sea, me invitaste a firmar un contrato y, bueno, sí, tal vez el contratista dice, yo no verifiqué, pero tú tampoco. Entonces comenzamos a litigar sobre la competencia del propio tribunal arbitral y terminamos litigando en la jurisdicción contenciosa, terminamos litigando en el tribunal arbitral. Es bastante complicado. Y como estas cláusulas arbitrales se firman en contratos financiados por órganos multilaterales, ahí está el vino, ese es el vino que atrae la cláusula arbitral, entonces, por supuesto, eso se amarga la relación contractual. El segundo error tiene que ver con la verificación si la administración ha hecho una provisión o presupuestación de fondos. Evidentemente, la cláusula arbitral tiene una naturaleza contractual y básicamente la realidad de la vida es que si vas a firmar una cláusula arbitral tenés que tener una provisión para financiar eventualmente el arbitraje. Y en muchas ocasiones lo que sucede es que la disputa inicia, se hace el requerimiento arbitral por parte del contratista y la administración nos invita a nosotros como abogacía del Estado a comenzar a examinar el asunto y de pronto nos dice nosotros no tenemos el dinero. No hemos hecho la presupuestación. Y por supuesto ahí existe una serie de remedios, ¿verdad? Que sea el requirente, el contratista requirente, el que en efecto tenga que cubrir todos los gastos y que después entonces se le reintegren los costos. Pero evidentemente esto es un problema porque en alguna medida pone la carga total económica del arbitraje sobre el contratista. Y el tercer error
es básicamente con los contratos estándar. Y esto es cuando se le invita a la persona a salir, al invitado mío, a salir de la casa. ¿Por qué? Porque de pronto se hacen variaciones a los contratos estándar. En el contrato FIDIC, que es el que más utilizamos, está muy claro, muy clara la cláusula de arbitraje, pero de pronto hacen una variación y a alguna persona se le ocurre poner una conjunción disyuntiva, un o, y pone o jurisdicción contenciosa administrativa. Y entonces, nada más termino con esto, porque este caso lo amplifica muy bien. Hace unos 3 años, una disputa comercial en un contrato bastante importante del Estado, la administración ahora sí me dice que quiere ir a arbitraje y nosotros presentamos el requerimiento arbitral, pero resulta ser que al mismo tiempo el contratista va y presenta el proceso contencioso administrativo. Yo presento la excepción de acuerdo arbitral en la jurisdicción contenciosa y 2 años después estoy esperando que se resuelva. ¿Por qué? Porque es bastante complicado cuando tenés esa O en medio de la variación contractual. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir tu experiencia como representante de Estado en cuáles son los errores más frecuentes que tú ves en esta negociación de las cláusulas arbitrales. Y quisiera preguntarle a Alex, en tu rol como abogado de parte, ¿cuál sería tu visión respecto a cuáles serían los errores más comunes en la negociación de cláusulas arbitrales y en la redacción? Muchas gracias, Analia, por la pregunta y a Javier y equipo por la invitación. Al hilo de lo que comentaba Jorge, me parece que la problemática en la negociación de cláusulas arbitrales con Estados tiene que ver sobre todo con arquitectura, no tanto con el lenguaje o la selección de la sede o el idioma del procedimiento o el número de árbitros, sino creo que el error más típico es negociar la cláusula pensando que el Estado es un ente privado y no lo es. La pregunta que tiene que hacerse un inversor es si la cláusula va a ser oponible y ejecutable frente al Estado una vez nazca la disputa. Y os doy un ejemplo práctico que nos ha ocurrido a mí y a nuestro equipo hace poco, un caso contractual contra un Estado en el sector de la infraestructura, donde el contrato había sido firmado por el Estado, pero a través de una agencia estatal. Y durante el procedimiento, esa agencia estatal se disolvió y después de presentada la demanda. Y entonces el Estado contestó la jurisdicción del tribunal alegando que el tribunal no tenía jurisdicción y que la demanda se tenía que remitir al ente que se estaba encargando de la liquidación de esa agencia. Entonces nos vimos obligados a alegar o a refutar bajo derecho local que esa agencia que había sido disuelta había sido sustituida por otra agencia que a su vez había asumido todos los derechos y obligaciones de la primera agencia, incluyendo el convenio arbitral. Un proceso largo, costoso y que sobre todo se puede mitigar. Entonces, de este ejemplo práctico creo que surgen 2 reflexiones principales, ¿no? La primera pregunta que uno tiene que hacerse es ¿a quién vincula la cláusula arbitral? Porque los Estados típicamente firman a través de agencias estatales, ministerios, empresas estatales. Y para mitigar ese riesgo que acabo de comentar, una cosa que se puede hacer es pedir representaciones de capacidad de autoridad e incluso, cuando es posible, la ratificación del contrato por parte del Gobierno central. ¿Cuál es el segundo punto? Que el Estado no es inamovible, cambia. Los ministerios se reestructuran, las agencias se disuelven. Entonces, lo que uno puede hacer para tratar de mitigar ese riesgo es incluir cláusulas expresas de sucesión y identificar expresamente al Estado como parte contractual más allá de la entidad firmante. En definitiva, es esto, que negociar cláusulas con el Estado va más allá de seleccionar número de árbitros, una sede, sino de entender muy bien contra quién potencialmente vamos a litigar. Muchísimas gracias. Y esto abre una pregunta también vinculada interesante, y es que muchas veces vemos a la cláusula arbitral como si fuera el componente que define el destino del caso. Esto podría o no pudiera ser así. Y la pregunta de Alex de seguimiento es, ¿hasta qué punto la cláusula arbitral condiciona la estrategia del caso y lo que sucede después? Sí, o sea, para mí es determinante, ¿no? Lo que creo que sí es el punto de partida. O sea, la cláusula arbitral te define el menú de opciones que tienes, digamos, además de las avenidas que tienes bajo los tratados. Pero una vez tienes esa estructura definida, lo que es determinante es la estrategia que tú construyas una vez nazca la disputa.
Y entonces entra en juego una matriz de decisión que básicamente consiste en responder a una serie de preguntas que uno se hace, como si estoy ante un mero incumplimiento contractual o ante una medida que tiene un carácter, un ejercicio de potestades soberanas que tiene ese algo más que pudiera dar lugar a una reclamación bajo el tratado. Sin ese algo más, es muy posible que la vía bajo el derecho internacional público no esté a disposición. La segunda es realmente viable el arbitraje contractual? ¿Tengo confianza en la sede y en los tribunales de la sede en caso de que el Estado decida iniciar una acción de anulación contra el laudo? Porque si la respuesta es negativa, esa opción es una mera ilusión, no está. Una tercera pregunta que uno se puede hacer es ¿qué derecho me favorece más? ¿El derecho local, que seguramente aplica el contrato, o el derecho internacional? Ahí un inversor se tiene que parar a pensar, por ejemplo, en defensas como el estado de necesidad, que es un concepto bajo en derecho internacional público, o en límites contractuales a reclamos por daños. Ambos son factores que uno tiene que tomar en cuenta. ¿Qué otras cosas? También, ¿qué remedios persigo? ¿Busco una mera compensación económica o, por ejemplo, una orden de specific performance? Si lo que busco es una compensación económica, lo más probable es que ambas vías sean equivalentes. Si necesito specific performance o medidas cautelares, la vía más eficiente probablemente sea un arbitraje comercial. ¿Estoy expuesto a posibles reconvenciones? Un tribunal de inversión probablemente sea más reacio a admitir ese tipo de counterclaims, mientras un tribunal comercial sí podría, digamos, que habría más espacio para eso. Y finalmente creo que realmente lo más importante, ¿cómo va a impactar eso en mi relación con el Estado y sobre la continuidad de mi negocio? Porque la publicidad de un arbitraje de inversión puede servir como palanca de presión, pero también es susceptible de dañar la relación que tengo con el Estado. En cambio, la confidencialidad de un arbitraje comercial puede tener efecto opuesto. Si bien no es tan efectiva como método de presión, también puede crear ese foro de discusión más amigable, tal vez. Entonces, en definitiva, creo que la cláusula es el punto de partida fundamental, te define el menú, pero el camino lo eliges al definir tu estrategia. Evidentemente tiene muchas aristas la respuesta y dependerá obviamente del caso concreto, ¿no? Pero Sí. muchas gracias por compartirlo. Y María Carolina, con tu vasta experiencia también en arbitraje de inversión, asesorando clientes por muchos años, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a la estrategia? ¿Cómo la cláusula arbitral va a definir o tener un impacto en la estrategia del caso posteriormente? Gracias, Analia, y gracias, Javier, por la invitación. Es un gusto estar de nuevo en este escenario. Y bueno, como tenemos corto tiempo, vamos al grano. Concuerdo absolutamente con todo lo que ha dicho Alex, por supuesto. La cláusula arbitral es el punto de partida, es como la pista, digamos, para hacer la analogía, pero eso no te define la estrategia íntegra del caso. Te da un punto de partida para la estrategia inicial que tienes que tener en el caso. Y para agregar unos puntos adicionales a lo que decía Alex, por ejemplo, si estás ante una cláusula escalonada, depende qué tan agresivo vas a ser al principio o no vas a ser agresivo. Puedes ir directo a arbitraje o te toca agotar ciertas etapas antes de ir a arbitraje. Eso define qué tan agresivo o no quieres ser, qué voluntad de conversación tienes con el Estado o no vas a tener con el Estado. Por supuesto, condiciona todos los elementos que ya dijo Alex, que son los obvios que debería contener una cláusula arbitral, la sede, el número de árbitros, es un arbitraje ad hoc. Si es un arbitraje institucional, eso obviamente define o pues puede influir en el perfil de los árbitros que va a tener uno, y cuando surge la controversia vas a tener que tener todo eso en cuenta al momento de seleccionar al árbitro de tu parte. Y también puede influir, por ejemplo, cuando surge la controversia, si hay una necesidad de una medida cautelar, si te toca ir a las Cortes para pedir la medida cautelar antes de que se constituya el tribunal, o si puedes acudir, por ejemplo, a un árbitro de emergencia. Todo eso lo enmarca un poco de lo que está dentro de la cláusula arbitral. Y también hay cláusulas que, sobre todo en contratos con el Estado, donde se excluye de la jurisdicción del tribunal arbitral bajo ese contrato cierto tipo de controversias. Por ejemplo, he visto contratos de concesión que excluyen cualquier controversia relacionada a la guarda de la Constitución.
Entonces eso te abre todo un campo de qué controversias pueden ir bajo ese arbitraje comercial o se tienen que ir a otro tipo de arbitraje, y ahí es donde entra la distinción que menciona Alex: me voy a un arbitraje CIADI, tengo el tratado disponible o no tengo el tratado disponible, etcétera. O por ejemplo, controversias respecto de temas tributarios, si hay que sacarlos o no. Y ahí también hay otro tipo de estrategias iniciales que hay que decidir dependiendo de esa exclusión de jurisdicción, si inicialmente se hace una bifurcación o no se hace una bifurcación, si es que se inició esa controversia bajo el contrato que el Estado probablemente cree que no se ha debido iniciar. Entonces, es toda una matriz de decisiones estratégicas iniciales. Luego ya viene la estrategia del caso. Y obviamente ahí es donde se gana el arbitraje o no se gana. Obviamente no puedes inventarte los hechos son los que son y los abogados hacemos lo que podemos con los hechos que te dan. Y ahí es donde viene la matriz de decisiones con los hechos que tienes. Y luego ya también en el arbitraje, dependiendo de cómo el tribunal va percibiendo la controversia, si ves que el tribunal lo está viendo más como una controversia de incumplimiento contractual puro y duro, si tiene componentes del Estado como un actor soberano, si hay un oportunismo por parte del contratista, etcétera. Y todo eso, o sea, ese es nuestro día a día de la matriz de decisiones que tenemos que tomar en las estrategias de nuestros casos. Bueno, muchas gracias, María Carolina. Hasta ahora nos hemos enfocado en el diseño de la cláusula arbitral y ustedes han compartido aspectos y temas muy relevantes que hay que tener en cuenta cuando se negocia. Pero ahora yo quisiera que exploremos un poco por qué algunas disputas escalan arbitraje y otras no. O sea, ¿existe algún punto, desde tu punto de vista, algún punto de no retorno a partir del cual la disputa ya se vuelve inevitable? Me gustaría escucharte, María Carolina, al respecto. Claro que sí, y sin duda, creo que sí hay un punto de no retorno y por eso los casos del CIADI siguen aumentando y aumentando. Pero acá hay un punto a tener en cuenta y lo que mencionaba Alex cuando decía hay que tener en cuenta que no se está firmando un contrato con un privado, sino con un Estado. Y hay que tener en cuenta la complejidad del Estado. Entonces, llegar a un acuerdo negociado de una solución para la solución de una controversia no es tan fácil cuando se está ante el pulpo que es el Estado, ¿no? Las personas que gestionan los contratos son diferentes a las personas que manejan el tema legal. Luego están los organismos de control que tienen que validar si ese acuerdo de negociación o esos acuerdos a los que se llegaron son válidos. O sea, el punto de no retorno realmente es cuando ya no hay voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Puede que sea jurídica, puede que sea política o puede que sea ambas. Por ejemplo, y para dar unos ejemplos muy cortos, o sea, desde el punto de vista del inversionista, obviamente puede que haya habido un acto soberano que considere que fue absolutamente arbitrario, dice, hasta acá llegué, y si el Estado no quiere ceder o no puede ceder, ese es el punto de no retorno. Se van a arbitraje, sea comercial o sea CIADI, o pues de arbitraje de inversión. O, por ejemplo, si he visto también casos donde los inversionistas presentan opciones para llegar a una negociación sobre la controversia y le dicen al Estado, necesito que me hagas esto, esto y esto y esto, pero resulta que el punto de partida de lo que están exigiendo no es válido dentro de ese marco jurídico dentro del que se tiene que manejar las entidades públicas. Ese es otro punto de no retorno, porque así haya voluntad de negociación, pues no, los funcionarios no se van a arriesgar. Y la realidad es que en estados democráticos muy complejos, donde las decisiones dependen de tantas personas, llegar a un acuerdo es realmente complejo. Y no tomo más del tiempo. Alex, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Te ha pasado que existe el punto de no retorno? Sí, ¿Coincides? estaba viendo tus notas y mi respuesta va a ser la misma. Sí, sin duda existe. Creo que más que un momento concreto es un cambio de dinámica, ¿no? De naturaleza. Así es. Un conflicto que es a primera vista comercial, que se podía resolver con una compensación económica o un ajuste de términos comerciales, se convierte en un verdadero conflicto de principios entre inversor y Estado soberano, ¿no? Y ese punto de no retorno no creo que lo cause ninguna parte en particular, sino que lo causa la divergencia irremediable de posiciones entre ambos, como decía María Carolina, ¿no? Y un ejemplo, o sea, más allá de los ejemplos que has dado tú, creo que una medida, por ejemplo, desde la perspectiva del Estado, ¿no? Una medida que puede ser percibida por el inversor como un acto hostil,
el mismo Estado lo puede percibir como un ejercicio legítimo de sus potestades soberanas, no sé, la promulgación de una nueva ley fiscal, una medida medioambiental, una respuesta a una crisis socioeconómica. El Estado está ejerciendo sus funciones, pero esa misma medida, desde la perspectiva del inversor, puede ser considerada como un acto de agresión hostil que atenta contra la viabilidad del proyecto y sus expectativas legítimas. Entonces, la pregunta de quién lo cruza primero no sé si se puede contestar, sino que creo que el Estado crea las circunstancias, pero quien eleva el tono normalmente, el tono jurídico, al notificar la disputa o bien bajo el contrato o bien bajo los tratados, suele ser el inversor. Y el antídoto a todo esto, no sé si está en la cláusula y coincido con lo que decías tú, está en los medios de resolución de disputa prematuros que hay y la voluntad de ambas partes de mantener ese conflicto a nivel comercial y de no politizarlo. Muchas gracias. Y ahora pasamos, una vez que ya existe el arbitraje, creo que un tema que ha evolucionado en los últimos años es justamente esta expectativa de transparencia en disputas que involucran al Estado, porque aquí ya no estamos hablando solamente del tribunal y las partes, sino que estamos hablando también de los contribuyentes que están observando el resultado. Entonces, Patricia, te quería preguntar, la transparencia del lado en el arbitraje con el Estado, evidentemente es un tema que genera mucho debate. Quisiera saber, quizás en 2 minutos, cuál es tu visión al respecto y cómo aborda el sistema CIADI esta cuestión. Si nos puedes ilustrar al respecto, por favor. En menos incluso, te lo prometo, para que le dé tiempo a Jorge también a comentar. Yo creo que la reflexión y la respuesta del CIADI, desde luego lo es, tiene que ser equilibrada. Es decir, yo creo que en un arbitraje contra el Estado, donde casi por naturaleza involucra intereses públicos, al final del día, a ciudadanos de un país en decisiones que le afectan en su día a día, la transparencia es positiva, es deseable, desde luego lo es para el CIADI, en principio. Ahora hemos oído aquí preocupación, es decir, no es acertada en todo caso y a toda costa, ¿no? O sea, no se puede obviar que trae consigo una serie de problemáticas. Más allá de la protección de información confidencial que va de suyo, puede agravar una disputa, puede generar una tensión política en torno a la disputa que hace que sea más difícil gestionarlo incluso en el seno del arbitraje. Yo creo, o sea, disminuye las posibilidades de llegar a un acuerdo negociado. Yo creo que genera incluso un efecto paradójico en algunos estados que cuanto más promueven la transparencia, más se tiene la percepción pública de que es un estado que no es tan favorable o que no genera un clima favorable a la inversión, cuando puede que hayan otros que tengan más casos todavía, pero bueno, pues son menos transparentes y por lo tanto crea pues eso, un sesgo artificial. Entonces, tiene su problemática. Y cuando digo que la solución debe ser, y que creo que lo es porque las nuevas normas, de hecho esto centró gran parte del debate durante el proceso de enmienda, las nuevas normas lo que hacen es darle un empujón a las partes, cambiamos de un sistema opt-in a un sistema opt-out, donde se presume que hay consentimiento para publicar el laudo, pero al final del día las partes conocen mejor su caso que nadie y que o sea, no hay una regla que aplique para todos los casos. Entonces, basta que una de las partes se oponga a la publicación del laudo y no se publicará. Y lo mismo vale con los documentos a lo largo del procedimiento. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Quizás la pregunta más difícil no es tanto si debe existir o no la transparencia, sino qué efectos produce esta transparencia. Jorge, en tu opinión, ¿cuál es ese efecto? Gracias, Analia. Te comento rápidamente. Yo creo que en Costa Rica ha ocurrido un cambio de paradigma recientemente, uno por la ley arbitral que ha establecido una presunción de publicidad del laudo, salvo acuerdo de partes, pero también por una reciente decisión del Tribunal Constitucional que básicamente estableció el laudo con el Estado es público. Por supuesto, yo creo que no se trata de que la confidencialidad del arbitraje haya desaparecido, ¿no? Se trata básicamente del laudo y también establece ciertas salvedades en relación con la protección de datos personales, de propiedad industrial, propiedad intelectual, etcétera. Y luego nada más el último comentario es que yo sí creo que por lo menos en mi país la publicidad del laudo sería muy importante para ensanchar el campo de arbitrabilidad y particularmente estoy pensando en un proyecto de ley que en este momento el Colegio de Abogados está promoviendo para permitir el arbitraje en materia de justiprecio de expropiaciones. Yo no puedo pensar en un proyecto así sin la publicidad del laudo. Muchísimas gracias.
Creo que lo que ha quedado claro en este panel es que evidentemente en arbitraje con estados las disputas raramente comienzan con el request for arbitration, empiezan mucho antes, incluso desde la redacción de la cláusula arbitral y posteriormente. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido sus experiencias prácticas tan claras y tan ilustrativas. Con esto damos fin a nuestro panel. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Gracias.